Quisiera ir, hermanos, directamente, ya aprovechando de que están de pie, así como estamos, en reverencia a su palabra. Quisiera llevarlos al Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 22 al 25. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 8, verso 22 al 25. Es un pasaje, hermanos, pues muy conocido. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos su palabra, hermanos, y a su letra dice: Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias y venimos una vez más a ti, Señor, en oración, reconociendo nuestra dependencia, Señor. Somos indignos, Señor, no solamente de exponer tu palabra, Señor, sino que a la misma vez estamos necesitados de ti. Te pedimos que tú puedas en esta tarde sensibilizar nuestros corazones y que podamos atesorar, Señor, tu palabra para que podamos seguir creciendo, Señor, en santidad, en amor, Señor, para los unos con los otros. Te pedimos que en esta tarde, los que hayamos venido, los que estemos, Señor, podamos ser alimentados, podamos ser nutridos por tu palabra. Danos un corazón receptivo, Señor. Ayúdanos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, amado hermano. Esta semana ha sido bastante dura para mí emocionalmente, porque pues no solamente he tenido algunos problemas de salud, como muchos de ustedes sabrán, sino que a la misma vez, hermanos, prepararse para poder traer, ¿verdad?, esa palabra que como pueblo no solamente necesitamos, sino que se merecen pues una buena palabra. Entonces yo pensaba, mientras nuestro hermano Leonard oraba, decía yo: ojalá, porque esto se anunció días atrás de que este día iba a estar predicando yo, porque el pastor Noel iba a estar ocupado, ¿verdad?, cumpliendo algunas de sus obligaciones. Y yo, mientras él oraba, decía: ojalá que nuestros hermanos hayan venido expectantes, no de lo que va a decir el hermano Johnny, sino que expectantes, hermanos, de lo que Dios va a hablar a sus corazones en nuestras vidas. Porque es que cuando nosotros venimos a este lugar, hermanos, venimos a escuchar la voz de Cristo. Venimos a escuchar su palabra, amén. Y nosotros solamente somos instrumentos. Así es de que quiero iniciar, hermanos, preguntando, valga la redundancia, haciendo una pregunta. ¿Qué es lo que celebra el mundo el día de hoy, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿Perdón? El Domingo de Ramos, pero en sí todo, la Semana Santa. La Semana Santa, hermanos, es lo que se celebra. Es una semana que dura 8 días, amén, que inicia con el Domingo de Ramos, como los hermanos bien lo saben. Muchos venimos de ahí, amén. Y inicia con el Domingo de Ramos y finaliza, hermanos, con el Domingo de Resurrección, conmemorando el triunfo de la vida sobre de la vida y la muerte y la resurrección de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo, hermanos. Y creo que es pertinente también preguntarnos, hermanos, ¿qué tan santa es esta semana? Amén. ¿Se ha preguntado usted, hermano, qué tan santa es esta semana? Nos manda la Biblia a nosotros guardar esta semana de una manera puntual y específica.
Y la verdad, mis amados hermanos, es que la palabra del Señor nos manda a celebrar cada domingo como iglesia el hecho de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Cada domingo es el día del Señor. Amén. De manera que la Biblia, hermano, no nos manda a nosotros a celebrar específicamente esta semana para que recordemos en esta semana y en este periodo de 8 días a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, la manera en que se celebra esta semana no es coherente, hermanos, y no es coherente con su significado. Amén. Es muy lamentable que este periodo de Semana Santa, hermanos, no son más que un par de vacaciones bien merecidas que muchos de los que están aquí y los niños van a tener. Hermanos, es más, podemos decir que esta semana tiene muy poco de santo. Muy poco de santo, y solo basta, hermanos, que el día del día que finalice esta Semana Santa, amén, vayamos a los periódicos, a las noticias y a las redes sociales. Hermanos, después que pase esta Semana Santa, son muchas las personas que han tenido accidentes por manejar en estado de ebriedad por la Semana Santa. Amén. Otros que terminan en un hospital tóxicamente. Después, hermanos, que pasa esta semana, son muchas las personas que con una tremenda resaca. De manera que esta semana, hermanos, santa, no es tan santa como se cree y no es coherente con su significado. Mis hermanos, el que entiende el significado de los hechos de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no puede vivir solo en esta semana como santo y el resto del año vivir como se le pega su regalada gana, porque eso es incoherente. Hermanos, por no decir que absurdo, mis hermanos, si tenemos el amor de Cristo y entendemos el significado de la vida y muerte y resurrección de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo, eso, hermanos, debería movernos y empujarnos, hermanos, como dice su palabra, que el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, amén, nos debería de empujar a vivir, hermanos, una vida santa. Una vida que agrade a Dios, no solamente un periodo de tiempo. ¿Qué dice la Escritura en 1 de Pedro 1:15? Sed santos, dice, amén, en toda vuestra manera de vivir. Hebreos también 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero esta tarde, mi amado hermano, no hemos venido a hablar de la Semana Santa, sino más bien del Santo Hijo de Dios, nuestro amado, glorioso y bendito Señor Jesucristo. Mis hermanos, tanto se ha escrito sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo que la mayoría de los que ponemos, hermanos, la palabra, nos vemos tentados a preguntarnos si aún queda algo por decir. Y la verdad es que cuando escuchamos a esos grandes hombres de Dios, hermanos, exponer a la persona de Jesús y los escuchamos predicar con una gran devoción, con una gran pasión, con una gran vehemencia, hermanos amados, quedamos sorprendidos cada vez, hermanos, que nosotros escuchamos una enseñanza, un sermón acerca de la persona de Jesús. Quedamos sorprendidos, quedamos maravillados ante la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Más, hermanos, de 2000 años han pasado desde su nacimiento, muerte y resurrección, y hasta el día de hoy, Jesús, mi amado hermano, sigue siendo la persona más importante y la de mayor influencia en la historia de la humanidad. Mis amados hermanos, siglos y siglos han pasado y su fama, hermano, lejos de desvanecerse, va creciendo día con día y va de aumento en aumento. Hace poco escuché un dato y la verdad creo que se queda hasta corto, hermano, ¿verdad? Porque decía de que arrojaban un dato, una cifra de 1500 libros que son publicados al año, hermanos, pero no cualquier clase de libro, de filosofía, hermanos, de ciencia, de educación, sino libros acerca de la persona de Jesús. Mis hermanos, es Jesús quien ha determinado el curso de la historia. Hermanos, ¿quién con más influencia que nuestro Señor Jesucristo?
No hay ningún libro, hermanos amados, más vendido que su palabra, la Biblia, las Escrituras. No hay un libro tan amado y a la misma vez, hermanos, repudiado por sus detractores y antagonistas. Mis hermanos, el mundo en el día de hoy aún está fascinado, hermanos amados, con la persona de Jesucristo. Sin duda alguna, hermanos, ha sido y es el personaje más cautivador de la historia. No tiene punto de comparación. Él es la persona más influyente que jamás haya vivido. El más estudiado, hermanos, el más examinado. El personaje que es el tema de más libros, canciones, amén, películas, documentales, himnos, seminarios. Es Jesucristo. Y hace un tiempito atrás yo hablaba con uno de los ancianos y les decía, nosotros en la iglesia tenemos, vamos a decir, una dieta bien balanceada, se nos predica expositivamente libro tras libro, verso tras verso, amén. Pero creo desde que hace mucho tiempo nosotros necesitamos escuchar, hermanos, una enseñanza acerca de nuestro Señor Jesucristo, amén. En un sermón predicado en 1926, es decir, hace 96 años aproximadamente, por el pastor James Alan Francis, dice lo siguiente: Jesús nació en una remota aldea, hijo de una campesina, creció en otro pueblo remoto donde trabajó en un taller de carpintería hasta los 30. Luego, por 3 años, fue un predicador itinerante, nunca tuvo familia ni poseyó una casa. Nunca residió en una gran ciudad, nunca viajó más allá de 400 kilómetros del lugar donde nació, nunca escribió un libro o tuvo un despacho, no hizo ninguna de las cosas, hermanos, que normalmente acompañan a la grandeza. Mientras era joven, dice este autor, la opinión popular se volcó y se volvió contra él, sus amigos lo desertaron, fue entregado a sus enemigos y sufrió burlas en un juicio. Fue clavado en una cruz entre 2 ladrones y mientras moría, sus ejecutores se rifaron la única propiedad que tenía, su túnica. Cuando estaba muerto, fue bajado y puesto en una tumba prestada. Transcurrieron, hermanos, 20 siglos y hoy es la figura central para la mayoría de la raza humana. Ni todos los ejércitos que una vez han marchado, ni todas las flotas que navegaron, ni todos los parlamentos que se reunieron, ni todos los reyes que reinaron puestos juntos, hermanos, han afectado la vida del hombre sobre la faz de la tierra en la medida tan poderosa como esta única vida solitaria. Absolutamente nadie, hermanos, ha afectado la vida de la humanidad en la tierra como lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Mi querido hermano, permítame leerles una vez más el texto. Dice su palabra: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Ese es nuestro tema, hermanos, en esta tarde. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús, hermanos? No es mi intención, hermanos, ser exhaustivo en el sermón de esta tarde con respecto a la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Solo quiero, hermano, traer un breve atisbo, un breve vislumbre. Y la verdad, hermanos, que el tiempo nunca es suficiente para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Nunca. No nos alcanzaría 1 hora, hermanos, o 1 año, una vida entera, hermanos. Es más, ni una eternidad nos alcanzará a nosotros para conocer a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que yo pretendo esta tarde, hermano, y de una manera sencilla, es recordarte a Jesús. Recordarte quién es Jesús. El apóstol Pablo, hermano, le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, le dice el apóstol Pablo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Y sí, mis hermanos,
Es cierto que las enseñanzas en la iglesia local, seguidores de Jesús, son cristocéntricas, amén. O por lo menos esa es la intención, hermanos, al exponer la palabra los 3 días de servicio en este lugar. Y esto para recordarte que aquí no solamente se predica el domingo, se predica el día martes y también se predica el día jueves. Amén. Dice, hermanos, el escritor a los Hebreos 12:12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis hermanos, es una realidad que con el ajetreo y el ruido del mundo, hermanos, muy fácilmente perdemos de vista quién es Jesús. Los afanes, el trabajo, las metas, los entretenimientos, etcétera, hermanos, hacen que muchos genuinos cristianos pierdan de vista a Jesús. Es por eso que en medio, hermanos, de todo este ruido, nosotros tenemos que volver nuestra mirada hacia Jesús, como dice el escritor a los Hebreos, puesto los ojos en Jesús y recordar, hermanos, quién Él es. Y poder, hermanos, conectarlos con Él en medio de todo este ruido. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios, hermano? Hermano, resulta difícil, como decía nuestro hermano Alex a veces, estar pidiendo un amén, un gloria a Dios. Los predicadores pensamos de que se lo atribuimos nada más a la reverencia, ¿verdad? Pero en realidad solo usted sabe lo mejor. Amén. Hermanos, ¿quién es este hombre? Esa es la pregunta que se hacen los discípulos. Amén. En esta demostración tan dramática, hermanos, los discípulos y Jesús están cruzando al otro lado del mar, del lago de Galilea, y luego llegan, hermanos, al lugar donde Jesús iba a liberar de demonios al tal conocido como endemoniado gadareno, revelando así, hermanos, su poder y autoridad sobre los demonios. En su narración inspirada acerca de la vida y el ministerio del Señor Jesucristo, Lucas, hermanos, aclara inequívocamente la identidad. Él es el Mesías, es lo que dice Lucas, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada. Su genealogía revela, hermanos, que Jesús fue descendiente de David y por lo tanto legítimo rey de Israel. Él tuvo un nacimiento virginal exclusivo. El segundo relato de su tentación reveló su absoluta autoridad sobre Satanás en el capítulo 4. Y además, hermanos, ejerció esa misma autoridad sobre los demonios cuando sanó a un endemoniado con un espíritu inmundo. Jesús también, hermanos, demostró poder sobre la enfermedad cuando sanó al siervo del centurión. Y su autoridad sobre la muerte cuando resucita al hijo de la viuda de Naín. Su poder, hermanos, sobrenatural sobre la enfermedad, la muerte, Satanás, los demonios, es lo que está detrás, hermanos, de la escena tan extraordinaria y que los discípulos habían sido testigos presenciales y que ahora, hermanos, contemplan el poder de Jesús, no solamente sobre los demonios, sobre la enfermedad, sino sobre los elementos de la naturaleza. Ahora, hermanos, esta no es la primera vez que los hombres se formulan esta interrogante. Amén. En el libro de Lucas, nosotros, hermanos, podemos ver que se registran por lo menos 5 ocasiones, hermanos. La primera vez que se registra es en el capítulo 1, verso 66. Jesús y sus padres, hermanos, llegan al templo y cuando sus padres regresan a su casa, Él se queda conversando con los doctores de la ley y escuchan la sabiduría que Él tenía y se preguntaron la primera vez, ¿quién pues será este niño? Esta es la primera vez que Lucas lo registra. La segunda está en Lucas capítulo 5, 22, cuando escuchan a Jesús perdonar pecados y los fariseos se preguntan, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados? Dicen los fariseos, si no solo Dios. La tercera vez está en Lucas 7:49. Jesús está en la casa de un fariseo y una mujer se sienta a sus pies y llora y Jesús le dice, hija, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos juntos con Simón cavilaron, dice la palabra, en sus corazones diciendo, ¿quién es este que también perdona pecados? La cuarta vez es el pasaje que nos ocupa en Lucas 1,
8:25. ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y lo obedecen? Y la quinta vez, la pregunta la hace, hermanos, el rey Herodes. El rey Herodes, hermanos, pregunta: ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Mis hermanos, esta pregunta es muy importante, no solo porque se la formularon muchos. Es importante, hermanos, porque no solo está en la escritura inspirada, sino que esta pregunta es importante porque, hermanos, la manera en que nosotros respondamos a esta pregunta determinará mucho de nuestra vida. Mucho de lo que pensamos, por ejemplo, acerca de la eternidad. La forma en la que nosotros respondamos a esta pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? Es importante, hermanos, para determinar, escuche bien, porque en esto radica la enseñanza. Es importante para determinar cómo viviremos nuestra vida en el Evangelio. La respuesta, hermanos, que nosotros demos a esta pregunta es importante para determinar mi compromiso. Para determinar mi responsabilidad, para determinar mi compañerismo y unidad en la iglesia, mi servicio a la iglesia y mi entrega a la iglesia, hermanos. La respuesta que nosotros demos a quién es Jesús. Pero ¿quién es este hombre? Lo primero, hermanos, que debemos establecer es que Jesucristo fue una persona que habitó, es una persona histórica, amén, y que caminó en el primer siglo. ¿De dónde sabemos esa información? Bueno, hermanos, nosotros podemos tomar muchos personajes, amén, como Tertuliano, Irineo, Justino Mártir, pero ellos eran cristianos. Y muchos, hermanos, pueden pensar que a ellos les convenía hablar de la existencia de un hombre que se llamaba Jesús. Pero hay algunas otras referencias, hermanos, acerca de Jesús que dan testimonio de la historicidad del primer siglo. En otras palabras, hermanos, de la persona de Jesús. Y uno de ellos, por ejemplo, es, que yo sé que muchos de ustedes lo conocen, al menos creo que han leído sus obras, Flavio Josefo. Fue un historiador del primer siglo, en otras palabras, era como un contemporáneo de Jesús. Y Flavio Josefo, hermanos, en su libro Antigüedades, él no es cristiano, él no tiene ninguna intención de demostrar que Jesús existió. Hermanos, Flavio dice, hermanos, por aquel tiempo existió un hombre, y dice él, si es lícito llamarlo hombre, porque fue autor de muchos hechos asombrosos, dice Flavio Josefo. Un hombre sabio llamado Jesús atrajo a muchos judíos y muchos gentiles, denunciado por los principales de los judíos. Pilato lo condenó a crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, y la tribu de cristianos, es así como él los llamaba, llamados así por causa de él, no ha sido extinguida, dice, hasta el día de hoy. Ese, hermanos, es el testimonio número 1 de un historiador judío. Hay otro testimonio, hermanos, y este no es de un historiador judío, este es de un historiador romano, Tácito. Dice Tácito, hermanos, Cristo, fundador del nombre, dice, fue muerto por Poncio Pilato, procurador de Judea. Hermanos, y pudiéramos mencionar más, como el testimonio del joven Plinio, Suetonios, Lusanio, hermanos, testimonios del primer siglo no cristiano, pero creo que es suficiente para mostrar la historicidad de que Jesucristo sí en realidad existió. En otras palabras, mis amados hermanos, negar la existencia de Cristo no es honesto. Negar, hermanos, la existencia de Cristo es una necedad. Y esto, hermanos, por si alguien, y ¿saben qué? Tal vez aquí no, pero allá afuera, o los que van a escuchar esta enseñanza, muchos no creen que haya existido un personaje como Jesús. Debemos decir también, hermanos, y establecer que Jesús es el Dios encarnado. Ahora, hemos establecido que Jesús fue un personaje real, un hombre real que existió en la historia. Lo segundo es que Jesús, hermanos,
es el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Y debemos decir, mis hermanos, que la persona de Jesús no se salva, hermanos, de la multitud de opiniones que han surgido sobre Él desde hace más de 2000 años. Él no se salva de eso. Recordemos que esa multitud de opiniones quedaron, hermanos, aún registradas en diferentes partes de los evangelios. Jesús preguntó también a sus discípulos, si ustedes se recuerdan, hermanos amados, cuando Él los interroga y formula la siguiente pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él se los pregunta a ellos, y ellos, hermanos, no pudieron de primera entregar una sola respuesta porque las opiniones eran muchas. Dice, hermanos, que unos decían, cuando Jesús pregunta quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, en el capítulo 16, verso 13 en adelante, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, pero otros que Jeremías, o es más, dicen alguno de los profetas. Aún Juan el Bautista, hermanos, en algún momento, aunque él declara que ahí está hermanos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en un momento dado envía a sus discípulos porque él tenía esa duda y mandó a preguntar: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Los líderes religiosos tampoco podían identificar a Jesús dentro de una categoría precisa. Nicodemo, el maestro, hermanos, lo honró llamándolo rabí, llamándolo maestro, amén. Mientras que algunos escribas también se atrevieron a decir que Jesús estaba endemoniado y que tenía a Belcebú, dando a entender que Jesús tenía vínculos con los demonios. Algunos otros hermanos, incapaces de identificarlo, se exasperaban preguntándole: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Pilato, hermanos, tuvo también su cuota de incertidumbre cuando le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Ni siquiera cuando estuvo en la misma cruz, hermanos, se libró de la perplejidad que producía la persona de Jesús. Aún estando allí, algunos le gritaban llenos de suspicacia, hermanos, y le decían: si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Es evidente, hermanos, que existe una profunda diversidad de opiniones ignorantes, hermanos, sobre quién es realmente Jesús y que llega hasta nuestros días. Nos preguntamos: ¿quién es este hombre, hermanos? ¿Quién es Jesús? Y esta pregunta, la verdad es que no es fácil de responder. Sin embargo, hermanos, los evangelios se encargaron de demostrar a Jesús desde diferentes ángulos para que nosotros podamos, hermanos, encontrar respuesta a esa pregunta con claridad. Una de las declaraciones, hermanos, más precisas, pero al mismo tiempo más misteriosas, fue entregada por uno de los discípulos más cercanos. ¿Y saben quién fue uno de los más cercanos? Juan. Amén. La cercanía de Juan, hermanos, con Jesús nos podría hacer pensar que nos daría una biografía breve del maestro de Galilea, un esbozo de sus familiares y lazos regionales y culturales. Sin embargo, lo que hace el apóstol Juan, hermanos, es remontarnos, hermanos, hasta la eternidad y mostrarnos la grandeza divina de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Juan nos habla del estado preexistente de Jesús. ¿Escuchó bien? De ese estado preexistente. Y es que antes de que el tiempo mismo comenzara a correr, Juan nos está diciendo, hermanos, que vino un hombre cuya existencia no inició en Belén. Un hombre, hermanos, que no inició su existencia al gestarse en una mujer piadosa. ¿Qué dice Juan en el capítulo 1:1? Todos lo conocemos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y ese verbo era Dios, hermanos. Todas las cosas, dice ese texto, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Y en el 1:14 dice, ese estrecho amigo de Jesús, dice, y aquel verbo que era Dios se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. Y no solamente habitó, sino que vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia. Hermanos amados, ese es Jesús. Esa declaración es sorprendente. Juan no tiene, hermanos, como punto de partida el nacimiento de Jesús en Belén o su crianza, hermanos, en Galilea, sino su vida en la eternidad, aún antes de la creación. Por eso es que alguien decía que siempre se ha considerado el evangelio de Juan como el más teológico de los 4 evangelios. Como dijo también Juan Calvino, con cierta perspicacia, dice, los primeros 3 evangelios exhiben el cuerpo de Cristo, pero si se me permite la expresión, Juan muestra su alma. Juan muestra a Jesús como ese Dios encarnado que habitó en medio de su pueblo. Jesucristo entonces, hermanos, se manifiesta como el gran revelador de Dios a la humanidad, o como lo decía Pablo. ¿Cómo dice Pablo? Nosotros acabamos de ver en Colosenses 1:15. Jesucristo, dice Pablo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado, dice, por medio de Él y para Él, y en Él, dice, todas las cosas subsisten. Ese es Cristo, amado hermano. El autor de Hebreos todavía más claro cuando dice, hermano, que en estos postreros días, dice el autor a los Hebreos, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y dice el escritor, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, hermanos. Ese es Jesús. Jesús es Dios mismo. Y nos deslumbra con su grandeza, soberanía, omnipotencia, hermanos amados, y todo el despliegue de su majestad. Las palabras usadas por Juan y el autor de Hebreos nos muestran cómo ellos, inspirados por el Espíritu Santo, tuvieron que necesitar frases sublimes, hermanos, que se pudieran acercar levemente a la majestuosidad de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Sin embargo, estas declaraciones trascendentes sobre Jesucristo no dejan a nuestro Señor en un tercer cielo habitando por serafines, desde el cual gobierna hasta el más mínimo detalle del universo. No, la declaración más explosiva, revolucionaria y afirmación más grandiosa, hermano, de todas, es que ese Dios se encarnó como uno de nosotros. Sí, como tú y yo se vino a encarnar, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Ahora, ¿qué creía, hermanos, Jesús de sí mismo? ¿Qué creía Jesús de sí mismo? ¿Cuáles fueron sus afirmaciones? Podríamos decir que Jesús, hermanos, afirmó mucho y dijo mucho, amén. Pero como una vez más el tiempo no nos alcanzaría, pero podemos decir, número 1, que Jesús dice en cierta ocasión, hablando de sí mismo, por aquellos que dicen de que Jesús nunca afirmó ser Dios, ¿verdad? Es irónico, hermano, como los testigos de Jehová, sin ofender a nadie aquí, ¿verdad? Dicen que Jesús no es Dios encarnado, pero aún los fariseos, hermanos, entendieron perfectamente que Jesucristo se atribuía a sí mismo deidad cuando Él hablaba, pero ellos no lo entienden. Siguen todavía las enseñanzas de Arrio. Hermanos amados, dice Jesucristo, mi Padre, no en el sentido como nosotros llamamos a Jesús nuestro Padre, hermanos. Él dice, mi Padre hasta el día de hoy trabaja y yo trabajo. Y dice, hermano, la Escritura que los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también dice la Escritura que decía que Dios era su propio Padre, dice, haciéndose igual a Dios. ¿Ve que lo entendieron bien? Jesús también dijo en cierta ocasión, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, el eterno presente de Dios. Él no dice antes que Abraham fuese, yo fui, yo estuve, no, yo soy.
antes que Abraham fuese, yo soy, hermanos. Y nosotros pudiéramos profundizar más en eso, pero ¿sabe qué? La violenta respuesta de los judíos al yo soy de Jesús indica que ellos entendieron claramente lo que él estaba declarando, que se estaba igualando a Dios al adjudicarse el título de yo soy, con el cual Dios se identificó a sí mismo en el Éxodo cuando le dijo a Moisés: yo soy el que soy, me ha enviado a vosotros. Ese es Jesús, amén. Así que no es únicamente una afirmación de que Jesús, hermanos, estaba vivo en el tiempo de Abraham, amén, sino una aplicación del nombre divino a sí mismo. También en Juan 10:30, yo no voy dando las citas, pero yo sé que usted está familiarizado con esa cita. En Juan 10:30 dice algo todavía más sorprendente y dice Jesús: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Los judíos intentaron, hermanos, apedrearle en el momento porque creían que había blasfemado, porque tú siendo hombre le vuelven a decir: te hace Dios. Y si a eso le agregamos también las 7 famosas declaraciones de Jesús sobre sí mismo, ¿ustedes se recuerdan? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, todas en el Evangelio de Juan. Eso es lo que Jesús se atribuye a sí mismo, hermanos amados. Mis hermanos, conocer a Jesús tiene muchas implicaciones y tenemos serias advertencias y consecuencias de no tomar en serio a la persona, la segunda persona de la Trinidad. Como les decía, mi intención no era ser, hermanos, exhaustivo en esta tarde acerca de Jesús. Pudiéramos hablar de la gloria de su encarnación, de su estado preexistente, amén, de la gloria de su humillación, hermanos, y de tantas cosas de Jesús, amén. Hermanos, hay una oración que Juan recoge en el capítulo 17, él está intercediendo por sus discípulos, y ¿sabe qué es lo que está pidiendo Jesucristo por sus discípulos? ¿Y cuál es esa oración? Bueno, entre ellas está, hermanos, que Jesús está pidiendo por la unidad. Amén. Él está pidiendo por la unidad para que ellos sean guardados del mal y para que sean santificados. Cuando dice santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Pero, mis amados hermanos, hay en el 17 verso 3, es un versículo que me gusta mucho, yo lo cito con frecuencia, dice: y esta es la vida eterna, dice Jesús. ¿Cuál es esta vida eterna? Gozar de lujos, posesiones, un estado económico, de buena salud o de un buen nombre. No, dice Jesucristo, hermanos, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien tú has enviado. ¿Escuchó cuál es la vida eterna? Hermanos, ¿cuál es la vida eterna? Que conozcamos al Padre y a su Hijo Jesucristo. Así que cada cristiano debería de estar cada día, hermanos, adquiriendo conocimiento de Cristo. Hermanos, Jesús está aquí orando por nosotros, amén. Por ti y por mí. No solamente para que guardemos esa unidad, para que nos santifiquemos, sino también para que entendamos cuál debe ser nuestra prioridad, que es conocerle cada día más. Están adquiriendo conocimiento acerca de él. Dice el profesor Griffith Thomas, comienza en su libro El cristianismo es Cristo de la siguiente manera: el cristianismo, dice él, es la única religión del mundo que se basa en la persona de su fundador. Y escuche lo que él dice, hermano. Uno puede ser, dice él, un fiel maometano, o sea, del Islam, amén, sin que tenga nada que ver con la persona de Mahoma. Igualmente puede ser un verdadero y fiel budista, aunque no sepa de Buda absolutamente nada. El cristianismo, dice, está ligado a Cristo de un modo tan indisoluble que nuestra visión de la persona de Cristo comporta y determina nuestra visión del cristianismo. Fin de la cita, ¿escuchó? No podemos pretender ser cristianos, amar a Cristo, hermanos, con un amor exagerado, si no conocemos a Jesús, si no tenemos un retrato exacto acerca de Jesús.
También el profesor Martin Ralph de Hahn, en su pequeño libro Religión o Cristo, dice: el cristianismo no es una religión, es vida. Por lo general, la religión consiste en un conjunto de formalismos y ceremonias. Aunque existe un sinfín de movimientos religiosos que se va en aumento cada día, el cristianismo, dice él, sobresale de toda religión. El genio del cristianismo es que su autor y cabeza está vivo. Buda está muerto, Mahoma está frío, está muerto, hermanos, pero Cristo, el fundador del cristianismo, está vivo. Y es eterno. Dice él, porque el autor de nuestra salvación, Jesucristo, el hombre glorificado que está a la diestra de Dios, ninguna religión, hermanos, se atreve a reclamar esa distinción. Sigue diciendo él, ni los más fanáticos devotos de las numerosas religiones en el mundo se atreven a afirmar que el autor de su fe aún vive. ¿O ha escuchado usted alguna religión diciendo eso? No lo hay. No lo hay, hermanos. Antes reconocen que como el de cualquier otra religión, sus autores y originadores ya han muerto. Y solo sus enseñanzas y credos, hermanos, permanecen. Mis hermanos, qué bendición nuestro líder vive. Hermano, Cristo sabe el destino de todos los hombres. Y Él sabe que el destino de todos los hombres, hermanos, depende de la relación que el hombre tenga con Cristo. Hermanos, aunque es honrado por sus milagros y sus enseñanzas, solamente quienes comprenden quién es el Mesías, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, pueden beneficiarse de la obra que Él vino a realizar. Por este motivo, él, hermanos, cuando más se acercaba a sus últimos días y en su paso por la tierra, presionaba, hermanos, a la gente a tomar una decisión con respecto a él y a vivir también en consecuencia. Es por eso que ya, hermanos, lleva a su círculo más cercano y les preguntan: ¿quién dicen los hombres es el Hijo del Hombre? Jesús quería escuchar qué pensaban de él. ¿Y por qué decimos que él presionaba a la gente a tomar una decisión, hermanos? Bueno, nosotros lo vemos en esa interrogante en el capítulo 16 de Mateo. Aunque Pedro ya había confesado a Cristo como el Hijo de Dios viviente, hermanos, Cristo continuó probando su mente y corazón. Él también quería que los otros discípulos clarificaran su propia comprensión acerca de su persona y su labor. El escultor, hermanos, estaba cortando todos los conceptos equívocos que sus discípulos tenían. Hermanos, la opción era clara. Si es Dios hecho carne, sírvele. Y si es alguien inferior, considéralo solo como alguien pasajero. Nos preguntamos, mis hermanos, ¿quién era Jesús? Y lo más importante, mi amado hermano, ¿tiene alguna importancia el hecho de que nosotros, amén, tengamos una opinión adecuada acerca de Jesús? ¿Tiene alguna importancia eso? Y la respuesta, hermanos, que cada uno de nosotros, que cada individuo, hermanos, ofrezca, tiene importancia trascendental, porque de ella depende su destino eterno. Hermanos, ¿cuáles eran las convicciones acerca de él? Bueno, ya hemos dicho, unos decían que era Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas, amén. Pero Él les dice a ellos, ya no a la multitud, hermanos. Él les dice a ellos, a su pueblo, y lo mismo nos dice a nosotros en esta tarde, hermanos. ¿Quién decís que soy yo? Esa es la pregunta que nos hace el Señor a nosotros. Imagínese, y no quiero ser irreverente con esto, pero que usted se sepa todo lo de su deportista favorito, ya sea basquetbolista, futbolista, tenista, nadador, y usted sepa quién es el papá, quién es la mamá, quiénes son sus tíos, dónde nació, dónde se inició, quién fue su primera contratación, cuánto gana, para qué equipo va, pero y de Cristo usted no sabe ni dónde nació ni dónde se crió. Hermano, eso es triste. Y no solo triste, eso es trágico.
puede tener un póster allí, ¿verdad? Del mejor futbolista, amén. Pero, ¿conoce el retrato usted de Jesús verdaderamente? Porque si estamos así, hermanos, estamos mal. Lo que usted necesita es arrepentimiento. Usted conoce más a su futbolista, su cantante, o a su pastor favorito, ya que quizás no es ninguno de los que estamos aquí, más que a Cristo, hermano. Usted está en serios problemas y usted necesita arrepentirse, la verdad. Es por eso que Él se acerca a los discípulos y les dice, hermanos, Jesús está interesado por los suyos. Amén. Y les dice, ¿quién decís que soy yo, hermanos? El pueblo es libre de creer cualquier cosa respecto a Jesús. Pero Jesús, hermanos, había estado preparando cuidadosamente a estos discípulos para continuar con su obra. Han escuchado sus enseñanzas, han sido testigos, hermanos, de sus milagros. Lo que piensan de Él es crítico, hermanos amados. Lo que nosotros pensamos también es crucial. A estas alturas, la incertidumbre, hermanos, es igual a la falta de fe, hermanos. Ser cristiano significa creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y esa fue precisamente la respuesta que el apóstol Pedro le dio a Jesús. Señor, en representación de los 12, amén. Tú eres el Cristo, le dijo, el Hijo del Dios viviente. Y alguien decía ahí que a Pedro nadie le dijo, mira, Pedro, deja de estar exagerando. ¿Verdad que no le dice eso? Es decir, Jesús, eso es exactamente lo que yo soy. Yo soy el Hijo de Dios, amén. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos amados, ¿qué es lo que la gente creía de Jesús? ¿Y qué es lo que sigue creyendo en el día de hoy, mi amado hermano? Y la verdad es, mi amado hermano, que el cristianismo no solamente también se trata de conocer a Jesucristo y su obra redentora, amén, sino que el cristianismo se trata de conocer sus implicaciones. El cristianismo se trata de, hermanos, conocer a Jesús y vivir en consecuencia. Y déjame decirte algo, querido hermano, y esto es para ti. Es más, si yo logro esta tarde que salga algo enojado conmigo, yo me daré por servido. No importa el lugar donde tú tengas y coloques a Cristo, hermano. No importa. El lugar tan elevado, porque cuando los discípulos se preguntan, allá en Mateo también, capítulo 4, si no estoy mal, se preguntaron en esta misma escena, ¿verdad? Ellos dicen, ¿qué hombre es este? Dijeron que aún los vientos le obedecen. Ellos no encontraban en qué lugar, en qué sitio, hermanos, podían colocar a Jesucristo. Porque para Cristo, hermano, no hay un punto de comparación verdaderamente, porque Él es el Dios encarnado. Así es de que no importa el lugar tan alto y elevado en que tú y yo podamos colocar a Jesús, si no nos postramos ante Él como el Mesías, hermanos amados, como el Dios encarnado, si no nos postramos ante Él como nuestro Señor, no estamos tomando su palabra en serio, hermanos. No la estamos tomando con esa dignidad que debería de tener. No lo estamos haciendo, hermanos, si no lo estamos obedeciendo. Decir que Jesús, hermanos, como dijo Nicodemo, que era un maestro, ¿verdad? O aquel joven que se le acercó, el joven rico, maestro bueno, amén. Que fue un hombre extraordinario, muy sabio, un profeta, un gran maestro. Pero que al mismo tiempo no vivimos en base a ese conocimiento, hermanos, es pisotear el nombre de Cristo. No estamos haciendo nada, hermanos. Ustedes se recuerdan, hermanos, cómo les dijo el Señor también aquí en Lucas capítulo 6. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? O sea, ¿por qué llamarle al Señor, Señor, si no hacemos lo que Él dice? Mis hermanos, el conocidísimo escritor C.S. Lewis escribió un conocidísimo también trilema. Yo sé que muchos lo han leído porque es un fragmento que aparece en el libro Mero Cristianismo. Si no lo ha leído, se lo recomiendo. Y él dice lo siguiente: estoy tratando de evitar que alguien diga la tontería que la gente suele decir sobre él, es decir, sobre Jesús. Estoy dispuesto, dice la gente, ¿verdad?,
a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es la única cosa, dice él, que no debemos decir. Un hombre que era simplemente un hombre y dijo el tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro de moral. Sería un lunático al mismo nivel que el hombre que dice que es un huevo revuelto. O si no, sería el diablo del infierno. Y dice él, debes hacer tu elección. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o bien un loco o algo peor. Sigue diciendo C.S. Lewis, puedes tomarlo por tonto, puedes escupirlo y matarle como a un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no propongamos ninguna tontería condescendiente acerca de que Él es un gran maestro, porque Él dice, Él no nos dejó eso abierto, Él no tenía la intención de hacerlo. Mis hermanos, esto es una tragedia, mis amados. ¿Sabe por qué? Porque muchos en el día final, hermanos, llegarán tan engañados. Y lo último que van a escuchar será esas aterradoras y solemnes palabras, hermanos, de Jesús diciendo, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En Mateo 7:21 Jesús aparece diciendo en el Sermón del Monte también, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos demonios. Y Jesús les dirá, no los conozco, no sé de dónde sois. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hermanos, muchas personas llegarán en aquel día. Y alguien decía, hermanos, no personas adúlteras, fornicarias, asesinos, ladrones. Hermanos, no, personas religiosas que profesaban creer y amar y conocer a Jesús. Amén. Ahora, quiero ir finalizando, mi amado hermano. Como les dije, no era una enseñanza amplia acerca de Jesús. Esperamos más adelante traer una serie de sermones con respecto a la persona de Jesús. Ahora la pregunta es para nosotros. Tú que estás aquí, hermano, ¿qué crees de Jesús? ¿Verdaderamente creemos en Él lo que Él creía de sí mismo? Y yo sé que muchos, aunque aquí nos cuesta decir amén, en el fondo dicen amén. Amén. Si tu respuesta es sí, amén, ¡qué bien! Hay muchos que no son cristianos y saben mucho más intelectualmente hablando que tú y yo, hermanos. Otra pregunta, si tú crees que Jesús es lo que es, ¿vives de manera consecuente con lo que crees de Él? Esa es la pregunta para ti, hermanos, para ti, para ti, para ti. ¿Vives en consecuencia con lo que crees de Él? Hermanos, una cosa más. Aún sí mire, yo podría tener la impresión, espero estar equivocado, de que a muchos en la iglesia de hoy, en el mundo entero, no solamente seguidores de Jesús, hablar de Cristo como que nos da abostecerello. Abostecerello es una palabra bien idiosincrática del Salvador, viene de abosteciar. O sea, yo no sé si a usted cuando escucha hablar de Jesús en sus pláticas y en sus reuniones, ¿les da sueño? ¿O están fascinados con la persona de Jesús todavía? Te pregunto a ti, hermanos, ¿todavía retienes y tienes la capacidad de asombro por la persona de Jesús? ¿O es que ya no hablas de Jesús? ¿Ya no compartes a la persona de Jesús con tus compañeros y tu familia? Hermano amado, ¿qué es lo que quiere Dios, hermanos, con nosotros? Quiere llevarnos a la misma imagen de Cristo. Amén. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto todos nosotros, ¿verdad? Mirando a cara descubierta, hermanos, ya no tenemos ese velo con el que antes el pueblo aún no tiene, dice el apóstol Pablo. Pero a nosotros se nos fue quitado ese velo. Y dice Pablo, por tanto todos nosotros mirando como en un espejo, ¿el qué? ¿El qué?
la gloria del Señor Jesucristo. Dice, somos transformados de gloria en gloria, en su misma imagen, hermanos, por el Espíritu. Así de que contemplando a Cristo, tú y yo somos transformados. Así que no pierdas de vista a Cristo, amado hermano. Amén. Termino con esto, con esta cita. Martin Lloyd-Jones dijo en una ocasión, quizá la mayor carencia en nuestra adoración y en la práctica de la fe cristiana es la falta de un sentimiento de asombro, un sentimiento de adoración y alabanza. Estamos, dice Martin Lloyd-Jones, demasiado preocupados por nuestro estado de ánimo y por los beneficios que el Evangelio puede reportarnos a corto plazo, en vez de preocuparnos más por entender mejor la esencia del Evangelio y al Dios con el cual hemos sido reconciliados a través de la obra redentora de Cristo. ¿Cuál es la solución? Dice Martin Lloyd-Jones. En última instancia, escuche bien. En última instancia, la verdadera cura para la mayor parte de nuestros males subjetivos es sentirnos tan, pero tan extasiados de la hermosura y la gloria de Cristo que no nos quede tiempo en lo más mínimo para pensar en nosotros mismos. Hermanos, hagamos nuestra esta confesión. La próxima vez que alguien nos pregunte, después de vivir en consecuencia, porque ¿sabe qué? Si no vivimos en consecuencia con lo que profesamos, vamos a hacer la burla. La Biblia dice que somos bienaventurados cuando dicen una serie de cosas de nosotros, pero ¿cómo? Mintiendo. Amén. Así que la próxima vez que tú vivas en consecuencia el Evangelio y la gente pueda ver, aunque sea un pálido reflejo de Jesús en ti, que te pregunten quién es Jesús, dile lo que dijo Juan. Jesús en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y ese verbo era Dios. O lo que dice el apóstol Pablo, amén, Pedro cuando dice, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O lo que dice Pablo también en Colosenses, amén, diciendo que Él es la imagen del Dios invisible, amén. O lo que dice el escritor a los hebreos, que Él es el resplandor de su gloria. Hermanos, esta ha sido la palabra del Señor. Póngase de pie, oramos y quedamos despedidos, amén. Amado Padre, en esta tarde venimos a ti una vez más, dándote las gracias por tu palabra. Señor, no somos profesionales, no somos expertos, pero lo que hacemos lo hacemos para tu gloria y para la edificación y la santificación de tu pueblo. Creemos que tú demandas de nosotros, Señor, una vida en consecuencia. Si creemos en ti y te amamos a ti, debemos de vivir, Señor, en obediencia, obedeciéndote, amándote y siendo esa luz en medio de las tinieblas, siendo esa sal del mundo, Señor. Muchas gracias por todos los hermanos que estuvieron, Señor, reverentes y atentos en esta tarde. Bendíceles, guárdales, Señor, y motívales a que podamos estar, Señor, siguiente domingo, y no solamente el siguiente domingo, Señor, aquí, sino que el día martes de estudio, Señor, y el día jueves. Padre, llévalas con bien a sus hogares, guárdales, y en esta semana laboral protégeles también de aquellas personas, Señor, las cuales consideran enemigo quizás al cristiano. Darles la paciencia, la tolerancia, la flexibilidad, y darles esa paz, Señor, para que puedan vivir, Señor, de acuerdo al Evangelio. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.